El día de hoy vamos a hablar del ensayo literario. ¿Qué es el ensayo literario? Pues es un género en el cual buscamos demostrar nuestro punto de vista, exponerlo a los demás. Entonces, el ensayo literario se ha conocido entre los géneros como el centauro de los géneros literarios. ¿Por qué se le conoce como el centauro? Porque es una mezcla entre literatura y filosofía, es una mezcla entre la estética y el pensamiento. Entonces, un ensayo literario es un género en el cual buscamos evidenciar nuestro punto de vista, pero no solamente argumentándolo, sino también con un interés estético para que las personas puedan aprender de una forma un poco más amena y podamos llegar a un conocimiento menos ladrilludo y sin tanto rigor y que se nos facilite a todos. Los orígenes de este género híbrido podríamos remontarlo incluso hasta la antigüedad con autores como Platón o incluso predecesores de él, que fueron los primeros en implementar estos métodos que mezclaban arte con un poco de pensamiento, en esos textos que se conocen como los diálogos. ¿En qué consisten los diálogos? Dos personajes ficticios toman cada uno una postura filosófica y la debaten a través de sus palabras, todo siempre con un tono dialogal para que sea más fácil. Entonces vemos que se podría remontar incluso a ellos. Y también podríamos hablar de Séneca, que es de los primeros que nos muestra anecdóticamente cómo afrontar problemas generales de la vida. Sin embargo, este género se remonta realmente y tiene un fundador a la época de Michel de Montaigne en Francia. ¿Quién fue Miguel de Montaigne? Fue un burgués, un escritor, un erudito que contaba con, como era, tenía mucho dinero, obviamente contaba con el capital cultural. ¿Qué hizo él después de llegar a cierto punto de su vida? Decidió internarse a estudiar todas esas cuestiones que consideraba fundamentales para la vida y luego decidió escribir una serie de libros en los que iba a acercar al lector normal a esa serie de cuestiones fundamentales. ¿Cómo lo iba a hacer? Pues mezclando, como ya dijimos, estética y pensamiento. Entonces, podríamos decir que el inventor de los ensayos formalmente es Michel de Montaigne. Miguel de Montaigne escribió 3 libros, libros que llamó ensayos. Ensayos porque se trata de eso, de ensayar, de practicar el pensamiento, de gestionarse por medio de la escritura y poder entrenarse para poder transmitir de una forma más simple, más ejercitada. Entonces, el ensayo es un ejercicio de pensamiento. Este tipo escribió 3 libros en su primera etapa de vida. Luego salió de su castillo y quiso ir a hacer un viaje. En medio de ese viaje fue llamado por los miembros de su ciudad para ejercer como alcalde, entonces le tocó devolverse. Ya después de haber durado un año y medio como alcalde, decidió volver a emprender su viaje. En ese viaje escribió sus 2 diarios, que son los 2 diarios de Montaigne, en los cuales también aborda esta misma forma. Del ensayo literario siempre han dicho que no tiene una forma específica, al igual que los textos literarios pueden empezar por cualquiera de sus puntos dependiendo de lo que el autor considere para repartir mejor su conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Que al igual que en una novela se puede empezar por el final, por la mitad o incluso por el mismo principio. No tiene una estructura básica o concisa, pero se recomienda tomar una estructura de texto argumentativo, es decir, que debe llevar tesis, una serie de argumentos y debe llevar una conclusión. Pero entonces, la tesis es el mismo punto de vista del que hablamos que la ensayista busca proyectar y hacer entender a sus lectores. Estos argumentos, más que tener que llevar una organización sistemática, lo que tienen que llevar es la ejemplificación del autor para justificar eso que está diciendo, ese punto de vista. Y por último, la conclusión. O sea, al hablar de conclusión no me refiero a que se cierre el tema de discusión, sino a que se cierre el ensayo, porque de hecho se considera que un ensayo canónico o magistral es aquel que no cierra las perspectivas dentro de la discusión. Es decir, que un ensayo canónico o magistral es aquel que deja abiertas las puertas a una siguiente discusión. Dicen que el ensayista, que es el mejor ensayista, es aquel que cambia de punto de vista mientras escribe su propio ensayo. Así que ya sabemos un poco por qué el ensayo se considera
más literatura que pensamiento. Una de las principales características del ensayo, y me parece a mí que tal vez la más importante para tener en cuenta a la hora de redactar, es la brevedad. ¿En qué consiste la brevedad? Pues no es que se trate de que el ensayo tenga un número de páginas limitadas, mínimas o máximas, sino de que el autor, como tiene la libertad total de exponer su punto de vista, debe elegir la cantidad de palabras precisa y más concisa para poder transmitir su punto de vista, pues como hemos visto, el ensayo se trata es de poder llegar a más personas que tal vez no tengan el nivel de comprensión de lectura o el capital cultural que tenemos algunas personas o que tienen algunas personas más avanzadas. Entonces los grandes ensayistas han dicho que este concepto de la brevedad se refiere a leer de un solo sentón, a leer en una sola sesión. Entonces, el ensayo debe transmitir un concepto lo suficientemente conciso y claro, de forma que un lector pueda aprenderlo en una sola lectura, en una sola sesión. De eso se va la brevedad. Entonces no tiene nada que ver con estas novelas turcas que duran 10 años transmitiendo un capítulo diario. Todo lo contrario. Otra de las características que han dicho sobre este género es que tiene un más allá y un más acá. Pero ese más allá y ese más acá no tiene nada que ver ni con la vida ni con la muerte, sino más bien con lo subjetivo y con lo que corresponde a la generalidad de las personas. Ese más allá es la universalidad, eso que nos incumbe a todos. Y este más acá es aquel factor personal, subjetivo, que cada autor intenta poner en sus ensayos. Bueno, ya viendo al lado del más allá y el más acá, pues tenemos que ver cómo funciona esto. El más allá, como ya lo dije, se trata de la objetividad, de la generalidad, de eso que a todos debería importarnos. Entonces, los autores casi siempre toman es un concepto que ellos consideran que debe desarrollarse, del que debe hablarse. Ese es el más allá, es la generalidad, es la fundamentación básica de la que ellos intentan abstraer, es el concepto que intentan traer y hacer visible para todas las personas. ¿Cómo lo conectan con las demás personas? Pues por medio de ese más acá, que significa mi universo personal, mis experiencias. Casi siempre vemos que los ensayos tienen anécdotas y tienen un tono conversacional. ¿A qué me refiero con esto? Los ensayos siempre parten de las experiencias propias o experiencias conocidas por los autores para llegar a estos temas generales. Siempre tienen un tono conversacional, o sea, el autor de un ensayo nunca tiene la pretensión de decir que él está diciendo la verdad, sino más bien de mostrar, de exponer, de conversar con el lector sobre el tema que a él le importa. Es como si estuvieran teniendo una conversación con un autor. Así como Montaigne en uno de sus ensayos nos habla de la tristeza como sentimiento, como general, la tristeza en la vida humana, y lo hace por medio de una anécdota suya, que es la muerte de uno de sus mejores amigos. De esta forma podemos ver aplicado esta diferenciación entre más allá y más acá, como un ensayista puede abordar un tema que se supone que nos importa a todos, que es universal, por medio de su vida personal, para que la gente que también es persona se dé cuenta que esos conceptos que en momento parecen abstractos y lejos de nosotros nos incumben y podemos abordarlos en cada momento de nuestra vida. Bueno, entonces como ya vimos en el ensayo, intentamos demostrar nuestro punto de vista por medio de ciertas experiencias personales, ya sean nuestras o sean de otras personas. El caso es que siempre intentamos mostrar en la vida propia cómo se aplican esos conceptos. En los ensayos recurrentemente encontramos citas. ¿A qué atienden estas citas? Pues a los argumentos de autoridad, a evocar a otra persona que pueda que haya hablado del mismo tema y que puede que le haya importado también el mismo concepto, como en el caso de la tristeza que allá hablamos. Sin embargo, cada autor selecciona lo que él considere fundamental, o sea, lo que él considere que sus palabras se relacionan. Las citas en los ensayos casi nunca son formales, como vemos que se presentan en los textos serios o de este tipo de cosas. Las citas en los ensayos son más bien acotaciones, complementos, para aquella postura que el autor nos está mostrando. Todas estas marcas estéticas y discursivas que yo les estoy comentando, o sea, todo este gusto, esto literario que trae cada ensayo para exponer su punto de vista y su pensamiento, atiende a lo que en literatura se conoce como estilo. ¿Y qué es el estilo? Pues es la marca personal de cada autor.
Cada autor desarrolla su propio estilo a partir de sus experiencias personales, de lo que quiera transmitir con su literatura. El estilo es la manera de escribir, es la expresión, es la personalidad, es la manera como él presenta su obra, como presenta su literatura. Entonces, por eso reforzamos este concepto de que el ensayo tiene una ligadura especial de lo subjetivo con lo objetivo. Es un lazo entre ambas. Según esta pequeña explicación que les acabo de hacer, un ensayo literario es un género muy particular que surge con Michel de Montaigne. Tiene como particularidades que es una mezcla entre estética y pensamiento, entre literatura y filosofía. Entonces, el ensayo siempre trata de transmitir un punto de vista a partir de un discurso que sea más amable, que sea más ameno y que sea más asequible. Generalmente lo hace a partir de anécdotas y siempre con un tono conversacional. O sea, siempre el autor trata de meter su vida personal o acontecimientos que puedan considerarse personales de personas cercanas. Y también trata siempre de que el tono sea una conversación entre el lector y él. También esto lo hace por medio de las citas. Esas citas también pueden atender a lo anecdótico. Y todo esto, como vemos que es una mezcla entre pensamiento y literatura, lo hace con su estilo propio y personal. O sea, un autor de un ensayo no tiene que limitarse a ningún tipo de cosas respecto a su lenguaje. Todo lo que él considere válido para expresar su punto de vista puede utilizarlo sin ningún riesgo de crítica. Los ensayos, como dice Montaigne, son escritos de buena fe. El autor presenta su postura y el lector decide entrar a debatir a partir de su lectura y ya él sabrá si decide creerle o no, o intentar refutarlo. El ensayo no trata de dejar una postura concluida, más bien de crear una discusión para que otro pueda pasar a ensayar y a practicar ese concepto en su vida personal y en la generalidad, ya que se supone que son universales y deben interesarnos a todos o pertenecen a la naturaleza humana.